de radio. Muy buenos días, licenciada. Buenos días, licenciado. ¿Cómo está? Todo muy bien. Lástima que, sigue conectada en el Zoom. Yo dejé ahí conectado. Es un honor y es un placer, licenciada, que nos haya aceptado esta nota, esta entrevista por Radio San Pablo, ya que hoy es un día sumamente importante. Cuéntame, licenciada, ¿cuántos años cumple hoy su querido padre, el doctor Ramón Artemio Bracho? Sí, él estaría cumpliendo 101 años. Uy, Ave María. El año pasado era que llegamos a los 100 y ahora ya 101. 101. Sí. Bueno, sí, realmente. Cuéntenos un poco sobre la creación, la fundación, un poco de historia y todo de los años que se ha ido él también, que hoy está de fiesta el cielo y que siempre tenemos que llevar este legado que ha dejado el doctor Ramón Artemio Bracho, un legado muy grande, muy inmenso, un peso muy grande para usted y para todos los que verdaderamente le queremos, le recordamos y que sabemos eso tan inmenso que hoy tendría que estar adornado todas las calles y todos los canales de televisión y las radios, anunciando que hoy es el cumpleaños y que el cielo, así como el cielo se viste de fiesta, nosotros también tenemos que acá, con el dolor en el alma, pero saber que está allá mejor, licenciada. Sí, le agradezco sus lindas palabras, licenciado. Usted es una de las personas que ha acompañado, como siempre le digo, incondicionalmente en todo momento, y eso yo eternamente le estoy agradecida realmente, porque no cualquiera está en los momentos difíciles. En los momentos felices todos están, pero en los difíciles muy pocas personas. Yo le agradezco mucho y es así como usted dice. Yo creo que él fue muy feliz. Él se fue con el alma en paz porque logró su objetivo. Él era un hombre muy sencillo, él era un hombre muy amistoso. Él nunca pretendió más lo material que otra cosa. A él más bien le gustaba los valores, la cordialidad, el acercamiento al prójimo, el trabajar por la amistad, todo eso, siempre fue su objetivo, ¿verdad? Como todo ser humano, claro, con sus defectos y virtudes, pero él siempre apostó a lo positivo, apostaba a todo lo que sea bien para la humanidad, ¿verdad? Y bueno, y con esto él se proyectó con el Día de la Amistad, ¿verdad? Que como la mayoría saben, que se fundó en Puerto Pinasco, Chaco Paraguayo, el 20 de junio de 1958, y de ahí él vino trabajando arduamente con un grupo de amigos y también con mi mamá, la doctora Nelly Aquino, para llegar hasta las Naciones Unidas, ¿verdad? Que era un sueño muy anhelado por él. Y bueno, hasta que con su persistencia, insistencia, ¿verdad? Porque era un hombre que no se cansaba fácilmente, ¿verdad? Él seguía apostando, él seguía luchando, y bueno, hasta que llegó ese día tan anhelado para él, que era el reconocimiento de las Naciones Unidas, un 3 de mayo del 2011, que fue el año justamente del bicentenario, y él eso dijo que él regalaba para su país el reconocimiento de las Naciones Unidas, que fue por voto unánime en 193 estados, que es algo también que fue algo muy, muy llamativo, que todos votaran a favor, ¿verdad? Inclusive en Argentina, así que de repente tienen sus días, pero igual votaron a favor de Paraguay para que esto quede plasmado en el calendario. Y bueno,
fue el sueño tan anhelado como le digo, y él fue el hombre más feliz de su vida. Al llegar a esto, él decía siempre que antes de partir, él quería ver vida. Y bueno, y así fue licenciado, hasta que, bueno, yo creo que él cumplió su misión en la tierra. Él hizo todo lo que pudo para aportar a su país. Él era un hombre muy patriota y muy, ¿cómo le voy a decir? Amaba mucho su país. Y bueno, hasta que llegó la pandemia y lastimosamente ya las fuerzas no dieron, tampoco la edad ya no ayudaba, los problemas de salud. Y bueno, esto le llevó a él el 24 de junio del 2021 y se fue también con su querida y amada esposa, mi mamá. Fueron juntos, pero prácticamente, y bueno, yo creo que él está feliz con ella ya. Sé que duele acá en la tierra, que nos cuesta asumir su ausencia, pero bueno, están en un lugar de paz con Dios y Dios sabe por qué hace las cosas. Así es, licenciada Patricia, es un dolor muy grande que aún es muy difícil superar, y más a usted que le ha tocado esa responsabilidad, como esa protección de su legado, de no dejar que se quede en la nada la lucha, y seguir siempre con ese legado del doctor Ramón Artime. En este glorioso Paraguay, un país resiliente, un país que ha sufrido mucho, y que ese gran hombre que ha traído la paz, la felicidad, la amistad, y que haya conseguido y se haya ido en paz, porque su sueño era que las Naciones Unidas lo reconociera, y que haya conseguido eso, es para usted, la familia, y para nosotros algo muy grande, licenciada Patricia. Sí, realmente es un legado muy importante y muy grande, como usted dice, es de mucha responsabilidad asumir eso, ¿verdad? Pero fue un pedido exclusivamente de él, y Dios sabe, él justamente un mes y medio antes de partir, él ya me habló, ¿verdad? Como preparándome, pero nunca nadie está preparado para ese momento. Ya me habló, me dijo que él ya sentía irse en cualquier momento, y que yo tenía que ser fuerte, que yo tenía que cuidar la casa, que le cuide si él se va antes, que le cuide a mi mamá y le cuide a las personas que estaban al cuidado de ellos, ¿verdad? Que le siga teniendo la casa, ¿verdad? Y también me pidió que cuide la sala, sobre todo, ¿verdad? Ese pequeño lugar donde él fue muy feliz, donde están sus cosas, y me dijo que quiero que esto quede así como está, como yo siempre estuve. Y bueno, y como le digo, Dios es testigo de lo que él me pidió. Yo no digo esto porque sí nomás. Y bueno, yo acepté eso, le dije que sí, que voy a cuidar, que voy a pelear, ¿verdad? Pero a veces las fuerzas como que terminan, ¿verdad? Por muchas razones. Pero Dios, por eso le digo, Dios es grande, y Dios tendrá el camino correcto, y Él sabrá por qué hace las cosas, ¿verdad? Muchas veces se tiene que derrumbar ciertas situaciones o ciertos procesos para algo mejor y para algo nuevo. Y estoy sosteniéndome, gracias a Dios, con la ayuda de Él, porque sin Él nada se puede. Y yo lo único que le digo a papá es que luché mucho para sostener, y sigo luchando, que no yo lo olvidé, y que Dios va a mediar, y que Dios va a hacer justicia. Así es, licenciada Patricia, no va a quedar de balde esa lucha que usted ha tenido incansable por el amor a su querido padre y a su querida madre, por el amor a ese legado tan grande. Yo siempre digo
y nosotros tenemos en Colombia, lo que pasa es que no somos paraguayos, no somos colombianos, somos latinoamericanos, y creo que el latinoamericano tiene la misma filosofía y el mismo pensamiento, que la mujer, la hija, es la que siempre está, la que nunca se va a ir de la casa ni nada, cuando de repente se casa o suceden muchas cosas. La hija, la mujer siempre está ahí, y esa es la representación latinoamericana que tiene usted, que usted sigue luchando por mantener ese legado de su padre. Única mujer y única mujer, hija, por supuesto, que es la que siempre lleva usted ese peso grande, pero también esa pertenencia de su querido padre y su querida madre. Esto sucede en todas las familias latinoamericanas, que la mujer siempre está preocupándose por papá, por mamá, mientras que de repente el hombre se casa, ya más se va hacia la otra familia. Pero eso es lo que siempre he admirado de la mujer latinoamericana. No hablo de la mujer paraguaya ni de la mujer colombiana, sino la mujer latinoamericana. Y esa lucha de ese legado es esa mujer que representa a usted, la mujer latinoamericana, licenciada Patricia. Sí, así es. Realmente el cariño que uno le tiene a sus padres es inmenso, ¿verdad? Claro, como usted dice, hay ciertas situaciones, pero el convivir con ellos, el ver el proceso, ¿verdad? Pasar tu niñez, tu adolescencia, que es una etapa tan difícil también de repente para los padres, los hijos adolescentes, ¿verdad? Pero uno con el tiempo va madurando, va recapacitando muchas cosas, y bueno, todo ese proceso, esa vida que yo estuve con ellos 48, 49 años prácticamente con ellos, como me dice una amiga, vos eras la garrapatita de tus padres, porque donde ellos iban yo me iba, ellos me llevaban, ellos me sobreprotegían inclusive, ¿verdad? Entonces uno a veces tal vez en el momento no valora ciertas situaciones, o de repente uno dice, ay, qué tanto, ¿verdad? Cuando los padres te mezquinan mucho, y es por tu bien, es porque quieren que vos estés bien y que no te pase nada, ¿verdad? Pero una vez de adulto, bueno, cada uno hace su camino con sus errores o aciertos, y bueno, eso ya los padres tampoco ya no pueden manejar la situación, pero ellos siempre están con las puertas abiertas para recibir a los hijos nuevamente. Y bueno, yo estuve con ellos siempre, mis hijos se criaron con ellos, prácticamente eran su papá y su mamá. Ellos también pasaron muy mal la pérdida de sus abuelos, pero estamos repuntando todo, y sí, yo estoy orgullosa de ese lado y contenta por haberlos cuidado hasta el último día de sus vidas, ¿verdad? Porque realmente fue hasta el último día que yo la noche anterior ya hice con ellos mi duelo, mi despedida, y bueno, me fui en paz, pero siempre queda ese dolor y ese vacío que solamente la persona entiende. Así es, licenciada. Bueno, vayamos un poco a tu infancia, pero sea fuerte, porque acá quiero que quede, sea fuerte, cómo vivió la infancia, para que todos los oyentes en este momento que están prendidos, porque hay una audiencia maravillosa en el Departamento Central y en Asunción, que todos le conocían y le quieren y le siguen amando al doctor Ramón Artemio Bracho. Quieren saber un poco cómo era él en su hogar y cómo pasó usted su infancia con sus padres. Y era realmente
algo mágico, vamos a decir, ¿verdad? Sí. Por eso le digo, uno con el tiempo valora, ahora quedan los recuerdos. Y eso yo siempre digo, yo veo a veces situaciones de hijos, ¿verdad? Que abandonan a sus padres o que le dejan, no sé, descuidados. Veo muchas historias y me duele, ¿verdad? Y la infancia realmente era muy linda, ¿verdad? Como le digo, yo era como una pulguita con ellos siempre. Claro. Ellos me festejaban mis cumpleaños, siempre daban lo mejor. Mi mamá, me acuerdo que me hacía la torta, ella hacía la torta, ella compraba todo, me decoraba, me compraba los vasitos, los chocolates, antes eran así, Sí. con galletitas, chocolate, torta y nada más, bonete. Y todas esas eran sencillos, pero eran momentos felices, ¿verdad? Sin mucha tecnología, sin muchas cosas ya muy fabricadas, era más familiar. Y no sé, había esa onda así de no sé, de calidez. Sí. en el hogar. Y los almuerzos familiares que para papá eran así algo, vamos a decir, especial. La reunión familiar, ya sea un sábado o especialmente un domingo, el almuerzo, sobre todo para él era religiosamente tenía que ser a las 12. Sí. Teníamos que sentarnos toda la mesa y comer lo que mamá ponía, ¿verdad? Sin protestar. Y todo eso era para nuestro bien. Y después todas las fiestas más familiares, Navidad, Año Nuevo, siempre yo creo que de Moria siempre estuve con ellos en todas las fiestas. Esa era siempre fue mi meta, en el sentido de que yo decía, yo no sé si mis padres estarían el año que viene. Entonces para mí ellos eran principal. Navidad, Año Nuevo, Día del Padre, Día de la Madre, nunca era negociable con nadie. Siempre esas fechas estaban, ¿verdad? Si estaban, mi otro hermano no estaban, bueno, eso ya era decisión de cada uno, pero yo siempre decía, si ellos ya no están el año que viene, bueno, y así me fui siempre yo organizando todo. Ellos organizaban antes las fiestas de fin de año, Semana Santa, ellos nos llevaban al interior, nos íbamos con la chipa, pero después cambiaron los roles, ellos fueron mis hijos, entonces tuve que asumir esa responsabilidad y bueno, organizar. Yo ya me tocaba organizar las fiestas de fin de año, preparar la cena, estar ahí, ¿verdad? Ellos a veces ya no llegaban a las 12, ellos ya cenaban y más o menos a las 10, ellos ya se iban, ya se acostaban, ¿verdad? O sea, como le digo, es un proceso, la niñez, la adolescencia, después llegó la adultez y bueno, y ahí me tocó el momento más fuerte. Pero yo creo que Dios sabe hacer las cosas porque me dio unos hijos maravillosos también, que no son perfectos, pero que me acompañaron, y yo creo que Dios dijo, bueno, te doy 4 hijos que estén contigo. Yo sé que no van a estar toda la vida, que tienen que hacer también su camino, pero esperaron que ellos estén más fuertes y crecieron, ya son todos profesionales, y ahí le llevo a mis padres. Miriam. Entonces, no me siento muy sola, pero sí ese vacío que tengo, yo sé que tengo que superar, que es un proceso, que tengo que ir avanzando, que la vida sigue, que tengo que ser fuerte, que las caídas no son para siempre, uno se levanta, pero yo le agradezco mucho a mis padres la niñez que me dieron, me mimaron mucho, me contemplaron mucho, me malcriaron mucho, ¿verdad? Tal vez por eso a veces me cuesta un poco soltarles, pero estoy en ese proceso de soltarles a ellos y bueno, y realmente no me puedo quejar de mis padres. Ellos me tuvieron en bandeja de oro, por decir así, en mi cirugía, en mi trasplante de córnea. Papá estuvo atento siempre y mi mamá también.
Y Much- así, licenciado, así- no me puedo quejar. Sí, No me puedo quejar. mucha fuerza, licenciada, sé, me imagino, porque en lo que le conocía al doctor Ramón Artemio Bracho veía ese romanticismo, ese sentimiento, ese corazón, por eso te preguntaba, y yo también como padre, que mi hija, para mí, mis hijos son los más grandes, pero mi hija siempre era especial porque fue mi primera hija, por supuesto, y viendo que su padre usted fue la única mujer, me imagino, solo ahora cuando usted me comentaba en esta nota, yo me transportaba también a mi hija y sentía y veía el sentimiento que sé, el del doctor Ramón Artemio Bracho. Era usted su Pajagüe, su sueño, todo. Ahí cumplía toda su felicidad, y cuando se le cumple la felicidad de que las Naciones Unidas firman, él se fue muy feliz y muy tranquilo, y como usted misma dijo, usted siempre estuvo ahí al lado de ellos, no le abandonó en ningún momento. Así mismo, licenciado, cuando el médico me dijo, bueno, ellos ya están ya mano de Dios prácticamente, el médico me habló mucho una noche, me dijo, ya tenés que quedarte tranquila, ellos ya cumplieron su misión, ellos ya están prácticamente en las últimas, por la salud delicada que tenían ya, más la pandemia que no ayudaba, ¿verdad? Que eso también aportó mucho al decaimiento de ellos y a la desmejoría, ¿verdad? Pero gracias a Dios también estuvimos con buenos médicos, estuvieron en el hospital militar, justamente papá, él fue funcionario, fue médico por varios años en ese hospital, ¿verdad? Y bueno, ahí él pasó sus últimos días con mamá, y bueno, y se fueron bien atendidos. Yo estoy muy agradecida también por toda esa atención que le dieron a ellos, y bueno, tuve que soltarle. El doctor era un médico que no me acuerdo el nombre, que me habló muy bien, me dijo, quédate tranquila, voy a hiciste todo por tus padres, ellos ya cumplieron su misión y tenés que liberarles, tenés que dejarle partir, y hice eso. Me fui a la misa, pedí fortaleza, vine, me despedí de papá. Claro, yo no sabía el día ni la hora, pero ya me fui largándole porque él ya estaba dormido, él estaba sedado, y bueno, le recé, le puse la estampa del Sagrado Corazón de Jesús abajo de su almohada porque él era muy devoto del Sagrado Corazón, y le liberé. Lo mismo hice con mi mamá en mi casa, porque ella retornó a mi casa, pero después tuvo una complicación y tuvo que ingresar de nuevo, y ahí falleció. Y lo mismo hice con mi mamá, le liberé, le dije que descanse, que yo voy a ser fuerte, voy a seguir, que no se preocupen, porque la preocupación de ellos era que yo justamente me quedé sola. Yo sé eso que siempre me decían, pero les liberé, y unos días después partieron ellos, licenciado. ¿Cuál fue lo último que dijo el doctor Bracho cuando ya sintió que se iba, o él no se dio cuenta? No, él ya no se dio cuenta. Lo último que yo pude hablar con él bien fue eso que le dije, que me pidió que cuide sus cosas, que cuide sus cuadros, sus medallas, y que le cuide a mamá. Si él va primero, que le cuide a mamá, que no la abandona a mamá, y que le cuide a las personas que estaban a cargo de su cuidado, ¿verdad? Hasta que Dios decida, ¿verdad? Eso es lo que me pidió, y que cuide la casa. Era una forma de decir de él, ¿verdad? Porque claro, sabía que una vez que ellos se vayan, se abría la sucesión, ¿verdad? Claro. Pero tampoco esperé que sea tan rápido todo. Y bueno, entonces yo le dije que sí, que esa fue la última conversación así que yo tuve con él. Después él ya entró con demencia senil,
ya no se acordaba ya muchas cosas y después ya estuvo sedado prácticamente un mes por el tema de su insuficiencia cardíaca. Pero él cada tanto se despertaba un poquitito y miraba así y como que lagrimeaba un poco, ¿verdad? Y a veces decía así, no se le entendía mucho, pero decía, ya quiero descansar. Eso es lo que él decía, ¿verdad? Y bueno, entonces le dábamos, yo como le digo, le di esa estampita, le liberé. Él como que se preocupaba, pero a la vez yo le daba esa fuerza, esa tranquilidad, que no me vea mal ahí. Yo le prometí que sí iba a cuidar y cumplí. Pero mamá se fue primero. Él siempre decía que él quería irse primero antes que mamá, porque él no iba a soportar la idea de mamá. Pero como le digo, Dios sabe hacer las cosas y bueno, él le llevó a mamá, pero no supo que ella se fue. Bien. Pero evidentemente su corazón sintió y se fue a los 4 días con mamá. Mire, se fue su querida madre, la doctora, se fue a prepararle el lugar en el cielo. Sí. No, y qué bonito, ahí es donde uno se da cuenta el don de persona, de gran ser humano, ya a punto de partir, y recordarse de esas personas que le cuidaron, de esos que estuvieron también al lado, de que les cuidara, que no les abandonara. Qué bonito, porque en ese momento otra persona no tendría ese pensamiento, pero ese don de gente, ese gran ser humano que era el doctor Ramón Artemio Bracho, ahí demostró verdaderamente el sentimiento, que se preocupaba, aún partiendo se preocupaba por usted y se preocupaba por los que dejaban al lado, que le habían cuidado. Quiero que por favor, ya se nos termina el tiempo, un mensaje y algo que quiera compartir con toda la audiencia que está muy atenta, principalmente en Asunción. Sí. Y agradecerle nuevamente, licenciado, por esta llamada, por recordarle siempre a papá en cada fecha importante. Agradecerle a la audiencia también, que yo sé que usted tiene muchos seguidores por su buena onda, buena energía. Es una persona muy activa. Yo la admiro mucho, licenciado. Ojalá yo vuelva a retomar alguna vez también y tener su energía, poder repuntar. Y solamente que valorar la familia, tratar siempre de preservar los valores, sobre todo, que se han perdido mucho, no tanto yendo a lo material. Yo sé que hace falta, que es necesario para nuestra vida, para nuestra subsistencia, también la parte material, la parte económica, pero no es todo tampoco en la vida. Cuando no tenés salud, no hay dinero que te salve. Cuando no tenés un poco de valor, todo no es lo material, no te salva, eso no llevas. Sé que es necesario como le digo, para vivir, pero tampoco es todo en nuestra vida. Entonces, y cuidarle siempre a los padres, cuidarle a los abuelos, no abandonarles. Yo sé que a veces es difícil, tienes que tener mucha contención, tienes que tener mucha ¿cómo le voy a decir? Empatía para cuidar a los abuelos, a las personas ancianas, porque se vuelven criaturas, se vuelven los bebés, que tenés que saber manejar las emociones. Eso también yo aprendí en el proceso. Y bueno, entonces no abandonarles, darle ese cariño, esa seguridad, porque ellos ya se sienten vulnerables, y darle los gustos, todos los hijos que puedan hacerse cargo de sus padres, darle los gustos, y porque el día de mañana uno se siente con el corazón en paz. Tal vez, como le digo, duele, no es fácil una partida, pero es esa paz que cumpliste en vida y que hiciste todo lo que pudiste por tus padres, tus abuelos o la persona que sea que está a tu lado. Y como le digo, valorar a la familia y seguir adelante. El duelo tiene su proceso, cada persona es diferente, pero con el tiempo se va superando y
y siempre de la mano de Dios, nunca sin Él. Muchísimas gracias, licenciada. Ha sido un honor. Que Dios y la Virgen María la bendigan hoy, mañana y siempre.